En oración y le hemos llamado a la iglesia a que nos unamos en oración, hermanos, y si se han dado cuenta, la inquietud mía cada vez que me dicen a mí que hay iniciar oración, yo pido oración por la iglesia. Yo la mayoría de veces que estoy pidiendo oración por la iglesia, y aún en nuestras oraciones en la casa nosotros oramos por la iglesia, no solamente por la iglesia en mi lugar seguro, sino por la iglesia universal, porque la iglesia universal está en decadencia. Nosotros como iglesia no estamos siendo testimonio, ni estamos llevando el mensaje que el Señor quiere que llevemos, ni estamos tocando vidas, ni estamos haciendo el trabajo, el papel que el Señor nos envía a hacer, y la iglesia, Señor, está en decadencia. Esta semana estaba leyendo la palabra de Dios y el Señor me llevó a un pasaje, y hoy escuchando lo que hablaban mis hermanos y lo que pasó a nuestra hermana Claudia y lo que pasó a nuestro Jorge, lo que pasó a nosotros, hemos estado escuchando varios testimonios, inclusive hemos tenido la oportunidad de reunirnos con otros pastores de otras congregaciones más grandes, con congregaciones que pasa uno y las veo, y iglesias sólidas, y hemos escuchado el testimonio que la mayoría de las iglesias todas están en crisis, todas, bien sea por una cosa o por otra, pero todas están en crisis. Y lastimosamente en los Estados Unidos hay un estudio, una encuesta. Una encuesta, y esa encuesta dictó que 1.500 pastores al año se retiran del pastorado. 1.500. Y son 1.500 iglesias que se están cerrando anual en los Estados Unidos. Y pueden investigar eso, y en realidad tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Les decía que el Señor me llevó a la palabra de Dios, y estoy leyendo sobre el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 1 al 34. Estoy leyendo eso, pero algo que voy a enfatizar hoy es lo que a mí tocó mi corazón y como que me abrió los ojos a que viera lo que está sucediendo. Y el título de esta enseñanza al día de hoy es: la iglesia está siendo zarandeada por Satanás. La iglesia está siendo zarandeada por Satanás. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Esa es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, cuando estaba estudiando este pasaje, se me vino inmediatamente a la mente el estado actual de los creyentes y de la iglesia del día de hoy, de la iglesia universal. Inmediatamente pensé y dije: esto es realmente lo que está sucediendo en el día de hoy. Esto es realmente lo que estamos nosotros viendo y viviendo en el presente. Eso es lo que estamos viendo nosotros, que Satanás está zarandeando la iglesia. Satanás entró a las iglesias y entró a la vida de los creyentes y los está zarandeando de una manera increíble. Hermanos, increíblemente esa es una realidad, que hoy estemos siendo zarandeados por Satanás. Y lo peor del caso, lo peor es que no nos hemos dado ni por enterados, nosotros como congregación, como creyentes o como iglesia, no nos hemos dado enterados que estamos siendo zarandeados. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos ¿con qué? Con todas las cosas del mundo y con los afanes que trae el mundo. Nosotros como iglesia estamos acomodados y estamos acostumbrados a venir solamente como que a hacer acto de presencia, y no nos damos cuenta que Satanás tiene la iglesia, tiene la vida de los creyentes, y nos está haciendo así, nos está zarandeando como el zarandear en el trigo. Y yo dije: Señor, increíblemente, esto es la realidad de hoy. Estamos siendo zarandeados. Porque ¿por qué? Si hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, ¿por qué la humanidad no cambia? ¿Por qué la sociedad cada día día a día va a grados de degeneración peor? Si supuestamente hay iglesias de 3.000, 4.000 miembros y cada día crecen y nacen iglesias, tenía que la humanidad cambiar, tenía que cambiar el mundo.
Porque si la palabra de Dios cambia y transforma, la palabra de Dios da nueva esperanza, nueva vida, tenía que el mundo cambiar. Pero ¿qué pasa? Que día a día el mundo va en degrado, estamos viendo cosas peores cada día. Entonces, hermanos, Satanás está zarandeando la iglesia, Satanás está zarandeando nuestra vida y nosotros no nos hemos dado ni por enterados. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando más por las cosas del mundo y los afanes que trae el mundo. Entonces, hermanos, este término de Satanás, de que habla la Biblia de zarandear, zarandear es el proceso que se hace con el trigo con el propósito de separarlo, con el propósito de separarlo de la paja y de todas las impurezas. Cogían el trigo y lo zarandeaban y sacaban la impureza y dejaban el trigo a un lado. Hoy en día se usan las zarandas, si todos lo han visto, en las obras de construcción. Cuando van a zarandear la arena para que quede la arena finita, voltean la arena sobre una zaranda y la mueven así, la zarandean, y lo bueno cae y lo malo, que son las piedras, lo botan, ¿verdad? Entonces vemos que este término zarandear implica separar, implica apartar, hermanos, y eso es exactamente lo que hoy estamos viendo en la iglesia y en la vida de los creyentes, hermanos. Hoy en día los creyentes se están apartando más y más de la fe del Señor. Hoy en día los creyentes se están apartando de la fe del Señor y estamos viendo, hermanos, que eso conlleva a que cada día las iglesias se van más vacías, a que cada día la gente no asista a las congregaciones. Estamos viendo que hoy cada día las iglesias llegan hasta el punto de cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el número de personas que rechaza la religión se disparó. De acuerdo a las estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el número de ateos se duplicó entre el año 90 y 2008. Entre fecha de cada censo que hacía, se duplicó. Por decir algo, habían 2 millones de ateos, ahora hay 4 millones de ateos. Hermanos, y esto es realmente preocupante. Esto es realmente preocupante, ¿por qué? Porque tenemos en cuenta, hermanos, las estadísticas. Entonces nosotros nos podemos preguntar a este paso cuál será el futuro de la iglesia y sobre todo cuál será el futuro de los Estados Unidos si están rechazando la palabra de Dios y este país se fundó fue con los principios bíblicos. Entonces, ¿dónde vamos a parar como iglesia? ¿Dónde vamos a parar como nación? Si en lo que fuimos fundados lo estamos dejando a un lado, lo estamos separando de él. El número de ateos se duplicó. David Olson es el director del programa de fundación de las iglesias de Evangelical Convert Church, y él ha dado algunas proyecciones con respecto a lo que está pasando con la existencia de la iglesia de los Estados Unidos y la actitud de cada creyente. Él dice que si esto continúa así, que si los creyentes continúan con esa actitud, él dice que muchas iglesias en los Estados Unidos van a tener que cerrar sus puertas, hermano. Según Olson, dice que solo el 18% de los estadounidenses asisten con regularidad a las iglesias en este momento. El 18%. Yo pregunto, ¿dónde está el otro 80 y pico por ciento? ¿Dónde están? Si solamente el 18%. Hermanos, si este número sigue, si se sigue moviendo al ritmo que va, créame que dice este señor que para el año 2050 aproximadamente solamente la mitad de los asistentes de hoy en día van a estar en las iglesias. ¿Ustedes se imaginan qué será de este país y qué será de la iglesia universal? Si solamente la mitad de los que venimos un domingo a la iglesia van a volver, solamente el 50%. Y agrega y dice que si esto no cambia, muchas iglesias en Estados Unidos van a cerrar sus puertas, hermanos, y eso lo estamos viendo hoy en día. Ahora, el presidente de Lifeway, todos conocen Lifeway Christian, ¿verdad? Ese ministerio grande que tiene discipulados y todo. Este presidente afirma que en el milenio estamos viviendo, muchos de las iglesias van a cerrar sus puertas con la misma prontitud
que los concesionarios cerraron sus puertas de General Motors. Para los que se recuerdan aquí, que estuvieron en la crisis cuando pasamos en la crisis de cayó la construcción, acuérdense que hermano que General Motors es la potencia en vehículos de Estados Unidos. Y en ese entonces General Motors le tocó cerrar miles y miles de agencias y concesionarios porque no había ventas. Era tanto el estancamiento que había una promoción que decía: compre una camioneta y lleve otra gratis. Eso lo vivimos aquí nosotros. Compre una camioneta y lleve otra gratis, o lleve un carro gratis. Pero dice este señor que si vamos a seguir como estamos, hermanos, las iglesias el milenio, la juventud hoy en día se va a dar cuenta, va a ser testigos que las iglesias van a ser cerradas. ¿Por qué? Porque vamos a ver este problema, hermano. Dice este señor en una encuesta que se hizo, perdón, que el 65% de la juventud no ora por las demás personas. El 38% nunca ora por ellos mismos. Hermanos, dice que el 65% rara vez o nunca asisten a un culto religioso de ninguna índole. Dice que el 67% no leen la Biblia o algún recurso religioso. Entonces, hermanos, la triste realidad es que no solamente están rechazando ir a la iglesia, sino que con esta actitud están rechazando los principios fundamentales de la fe cristiana. El problema no es que vengan a la iglesia, el problema es que empiezan por ahí y comienzan a rechazar todos los principios fundamentales de la fe cristiana. Y nosotros nos preguntamos todavía: ¿a qué se debe este fenómeno que está atacando hoy en día nuestra juventud, nuestras iglesias y los creyentes? Nos preguntamos día a día: ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Lucas 22, 31 y 32 nos aclara esto. Yo quiero que hoy hagamos un ejercicio, un pequeño ejercicio que hagamos. Yo quiero que en este pasaje de Lucas 22, 31 le cambiemos el nombre del que recibe el mensaje y le coloquemos el nombre de iglesia. O sea, cambiemos el nombre de Simón por el nombre de iglesia. Y quedaría de la siguiente manera. Lucas 22, 31, 32 dice: dijo también el Señor: iglesia, iglesia, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado, rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Hermanos, iglesia, iglesia, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Hagamos un ejercicio. Cambia el nombre de iglesia y coloca tu nombre. Y se va a dar cuenta que el Señor está diciendo: Jorge, Carlos, Roberto, el nombre mío, el nombre de quien sea. Le está diciendo claramente: Satanás os ha pedido para zarandearlos. Hermanos, este es un pasaje muy conocido en la vida de Pedro. Y este pasaje comienza con algo muy particular, porque si tú lees, en nuestro Señor Jesucristo llama a Pedro por su nombre propio y no por el nombre que le ha colocado, ¿verdad? El Señor le dice: Simón, Simón, y no le dice Pedro, sino le dice: Simón, Simón. Y cuando nuestras madres o nuestras esposas nos llaman con nombre propio, hermanos, es porque algo está detrás de eso, ¿verdad? Por lo menos en el caso mío, cuando mi mamá esposa me dice por mi nombre propio, hermanos, yo estoy haciendo los años y me quedo atento, porque sé que detrás de ese llamado viene algo grande, ¿verdad? Cuando me dicen a mí: Oscar, yo ya quedo algo bien grande. Entonces a usted les pasa lo mismo, pero yo sé que sí, ¿verdad? Cuando le dice a su esposa: Luis Carlos, ya uno queda ya como que hermano, y así pasó cuando el Señor le dijo: Simón, inmediatamente Pedro se tuvo que quedar quieto y activo, porque el Señor lo que estaba haciendo era llamando la atención de Pedro para que pusiera, no solamente para que oyera, sino para que escuchara bien lo que él quería decirle, lo que estaba por decirle. Y vemos que el Señor le dice: Simón. Entonces Pedro le lo llamó la atención, porque él estaba hablándole directamente a Pedro. Entonces Jesús deseaba llamar la atención de Pedro.
Jesús no solamente quería que él lo oyera, sino que lo escuchara lo que estaba por decirle. El Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Tengamos en cuenta, hermanos, que aunque el Señor llama Simón, Simón, la expresión os ha pedido para zarandearlos está en plural. Eso nos quiere decir que el Señor le estaba diciendo a Pedro: póngale cuidado, pero estaba hablando con todos sus discípulos. Estaba hablando ¿qué? En plural. Leemos nuevamente el versículo 31 y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Si fuera en singular, me había dicho: Simón, Simón, el Satanás te está pidiendo a ti para zarandearte, pero no, dice: os ha pedido para zarandearlos. O sea, está hablando a todos sus discípulos. Hermanos, pero es importante no dejar pasar por alto un pequeño mensaje, detalle que está aquí en este versículo. Y es que el Señor nos deja ver claramente que Satanás, en medio de su gran poder que quiere tener, él siempre tiene que sujetarse a la autoridad divina del Señor. Nos está dejando ver exactamente eso, que Satanás, aunque crea que tiene el poder más grande, que tiene el poder, él siempre tiene que sujetarse ¿a qué? A la autoridad divina del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás busca zarandearlos, busca ¿qué? Destruirnos. Eso es lo que él quiere: zarandear la iglesia para destruirla, para apartarla del Señor, para separarla. Eso es lo que quiere Satanás. Pero si Cristo permite que seamos zarandeados, es con el propósito de ser limpiados, para sacar lo mejor de nosotros y desechar todo lo sucio que está en nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Satanás viene a nuestra vida a zarandearnos. ¿Para qué? Para destruirnos, derrotarnos. Él viene, está atacando la iglesia, la está zarandeando. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de destruirla, acabarla, apartarla. Pero si Dios permite que Satanás nos zarandee, es con el propósito que el Señor quiere que seamos limpiados, que nos saque todo lo que tenemos nosotros en nuestro corazón y que toda la inmundicia salga afuera. El versículo dice: os ha pedido. En otras palabras, Satanás le está pidiendo consentimiento al Señor de lo que iba a hacer. Porque de otra manera, él llega a hacerlo sin pedirle permiso. Pero él dice: os ha pedido, entonces le está pidiendo consentimiento al Señor para lo que él iba a hacer. Hermanos, tengamos en cuenta que si somos verdaderamente nosotros creyentes, hermanos, Satanás revoloteará y revoloteará, pero no podrá hacer nido en nuestra cabeza. Tengamos eso presente. Satanás te traerá a ti pensamientos, te traerá mensajes, te traerá cantidad de dardos, revoloteará y revoloteará. Pero si somos creyentes, él no va a hacer nido en tu cabeza, porque no hay lugar en tu cabeza. O está la luz o está la oscuridad, pero no puede haber luz y oscuridad al tiempo. Entonces Satanás va a revolotear y revolotear y revolotear, pero nunca podrá hacer nido. El versículo 32, leemos que sus palabras están dirigidas directamente ¿a quién? A Pedro. En el versículo 32 ya cambia el Señor y le dirige a Pedro. Le dice: pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes ¿a quién? A tus hermanos. El Señor le está advirtiendo a Pedro que él iba a ser el más perjudicado con este zarandeo que va a hacer Satanás. Está diciendo el Señor. Si nosotros leemos 2 versículos más adelante, vamos a darnos cuenta, hermanos, vamos a entender lo que Jesús le estaba hablando a Pedro. Si tú vas al versículo 34, encontramos que dice: y él le dijo a Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Entonces el Señor sabía, él sabía de antemano que Pedro lo iba a negar. Pero sin embargo el Señor le dijo: he orado, he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, yo te voy a decir algo el día de hoy que nos va a mover donde estamos sentados. ¿Tú sabías que Jesús, sabes, nuestro Señor Todopoderoso, él ora e intercede al Padre por ti y por mí todos los días? Mira lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan en Juan 17:9 dice:
nuestro Señor oró al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces el Señor no ora por el mundo, el Señor murió por el mundo, pero ora por los suyos. ¿Por qué? Por los que están protegidos mientras que estemos en el mundo. El Señor está orando por nosotros, por los que somos de Dios. ¿Para qué? Para protegernos mientras que estemos en el mundo. Hebreos 7, 24, 25 dice: pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, viviendo siempre para interceder ¿por quién? Por ellos, por nosotros. Ahora, yo les dije que algo nos iba a mover de donde estamos, ¿verdad? Y alguien dirá: no, pastor, yo sabía que nuestro Señor intercede por otro. Eso lo sabía. Pero lo que te va a mover es que si Él ora todos los días por nosotros, la pregunta es: ¿tú todos los días oras a Él? ¿O simplemente cuando te queda tiempo? ¿O simplemente cuando estás en una necesidad? ¿O simplemente cuando tienes una gran necesidad es que te acuerdas de Él? La palabra dice que el Señor intercede todos los días por nosotros, por ti y por mí. Él tiene tiempo, Él saca tiempo para invertir en rogarle al Padre, interceder al Padre por ti y por mí. La pregunta mía es: nosotros, porque me incluyo ahí, ¿nosotros oramos todos los días al Padre? ¿Le respondemos a Él con lo mismo? ¿O simplemente oramos cada vez que nosotros le necesitamos, hermanos? En otras palabras, nos está diciendo que si le pertenecemos a Él, Él ya ha orado por nosotros para que no nos falte ¿qué? La fe, la fe. Entonces, nosotros podemos fallar, pero si realmente le pertenecemos, nuestra fe no fallará, no faltará la fe, porque Él ha orado por ti y por mí. Iglesia, créelo, Él ha orado por ti y por mí, para que tu fe no falte. Tú como humano, yo como humano puedo fallar, pero la fe no me ha de faltar. El Señor ha orado por mí. Iglesia, créelo, el Señor intercede y ora para que la fe no nos falte. Ahora, Satanás intenta zarandearnos como si fuéramos el trigo, pero Jehová nos fortalece para que logremos resistir sus ataques y permanecer fuertes. Vamos al libro de 1 de Pedro 5, 9 y 10. Satanás quiere zarandear a la iglesia, Satanás quiere zarandearte a ti, Satanás quiere destruir a cada tuya, pero el Señor nos quiere fortalecer para que nosotros logremos resistir esos ataques y permanezcamos fuertes en la fe. 1 de Pedro 5, 9, 10 dice: resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. Sepa y entienda que lo que estás viviendo tú hoy no solamente es exclusiva tuya. Muchos de nuestros hermanos en el mundo están viviendo la misma situación, inclusive peor situación, y muchos la han vivido, pero la han superado, y ese testimonio nos tiene que levantar ¿a qué? A nosotros. Dice el versículo 10: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, escúchenme bien lo que dice la palabra del Señor, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ¿están escuchando esto? El Señor está diciendo que después de que permanezcamos un momentico ahí y superemos lo que hemos vivido, dice que Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a dar fortaleza y nos va a establecer nuevamente. Hermanos, además la palabra de Dios nos manda en Santiago 4:7 a que nosotros nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y Él huirá ¿de qué? De vosotros. Así es. La pregunta mía es: la iglesia universal, la iglesia en mi lugar seguro, los creyentes se están sometiendo a Dios o se están sometiendo al diablo, a Satanás. Lo que estamos viendo hoy en día es que nos estamos dejando someter por Satanás, nos estamos dejando manejar, nos estamos dejando mover como marionetas. Y la palabra dice
que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es el propósito de Satanás, hermanos? El propósito de Satanás, el principal propósito de Satanás es que separarnos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que él quiere, separarnos de Dios, apartarnos del Señor, que salgamos afuera. En el libro de Colosenses 1:13, la Biblia dice que usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De Jesucristo. Y por lo consiguiente, ahora Satanás es nuestro peor ¿qué? Enemigo. ¿Por qué? Porque antes pertenecíamos a la oscuridad y estábamos con él. Pero la misericordia de Dios nos sacó de esa oscuridad y nos llevó a la luz. Entonces, por lo consiguiente, Satanás ahora es nuestro peor enemigo. Entonces, antes estábamos apartados de Dios. Ahora somos ¿qué? Sus hijos. Y nuestro mayor enemigo es el diablo. Él quiere impedir a toda costa que avancemos, que crezcamos, que seamos fieles al Señor, y se empeña en hacernos volver al reino de la tiniebla, al reino de la oscuridad. Hay un arma muy especial que Satanás usa. Todos sabemos cuál es, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de ¿qué? De la mentira. De la mentira. Y esa es el arma principal que Satanás usa, la mentira. Porque la palabra de Dios nos aclara, nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Pero lo peor del caso es que él sabe cuándo y cómo usarla. Y nosotros como iglesia, como creyentes que nos sabemos la palabra de Dios, no hemos visto con nuestros ojos espirituales cuáles son las artimañas del diablo. Y nos estamos dejando llevar, nos estamos dejando zarandear, nos estamos dejando hacer lo que él quiera con nuestra vida, con nuestra iglesia, con nuestra familia, con nuestro país y con el mundo entero. Entonces, él sabe cuál es el arma, pero la utiliza de buena manera. ¿Por qué? Porque él ataca es nuestra mente. Hermanos, él ataca ¿qué? Nuestra mente. Y trae ¿qué? Confusión, trae duda, pereza, sueño, desánimo, división, ira, contienda y baja autoestima. Eso coloca él en tu mente y en mi mente y en la mente de la iglesia. ¿Ustedes por qué creen que cuando se invita a la gente a una reunión de oración, por qué no llegan sino 3 y 4? ¿Por qué? Porque su mente estoy cansado, está muy lejos, no puedo ir, no tengo plata, no tengo tiempo. ¿O por qué, hermanos, cuando llega un domingo y nosotros tenemos algo pendiente en la semana, por qué lo dejamos para hacerlo el domingo en el tiempo de la iglesia? ¿Por qué no lo hacemos en la semana? ¿Por qué no le sacamos tiempo a hacer en la semana? ¿Por qué cuando vamos a leer la Biblia nos da sueño? ¿Por qué mucha gente llega a la iglesia y los ve uno y es roncando? Increíblemente, hermanos. Eso es lo que hace Satanás. Él trae en nuestra mente confusión, duda, pereza, sueño, desánimo, división, ira, contienda, ¿en qué? Y baja autoestima. ¿Por qué cuando uno le dice a alguien, hermano, por favor, este domingo usted puede hacer? No, yo no puedo, no estoy preparado, soy incapaz. No es incapaz y no es preparado. El Señor dice en la palabra de Dios que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. ¿Por qué cree, hermanos, que en las iglesias hoy en día la gente dice, ay no, es que mi hermanito me miró mal y no quiero volver más, no vuelvo más? ¿Eso se ha visto? No, es que el pastor se viste de azul y a mí me gusta el rojo, el pastor no. ¿Verdad? Estamos siendo así, estamos hoy en día de esa manera. Hermanos, entendamos, hermanos, que Satanás está zarandeando la iglesia. Satanás está zarandeando ¿qué? Nuestra vida. Y él sabe cómo utilizarla. Su arma principal, la mentira. Y la utiliza ¿qué? En el sitio correcto y preciso en nuestra mente. Ahí coloca el dardo. Y ahí nos pega siempre. Y nosotros, como buenos creyentes que somos, nos dejamos creer la mentira del diablo. ¿Ustedes han contado cuántas sillas hay en este lugar vacías?
¿Ustedes han pensado, hermanos, que cada silla puede estar una alma ahí sentada, otra sentada la palabra de Dios? Pero no, muchas personas están ocupadas, no tienen tiempo para Dios hoy, tienen muchos otros quehaceres, sus mentes y todo está en otra parte. Siempre nos trae Satanás la tentación, ¿para qué? Para conducirnos al pecado y para que nuevamente nosotros nos apartemos del Señor y de la iglesia y caigamos en la gran mentira. El pecado que es apartarnos del Señor. Y eso es lo que Él está deseando, que tú como iglesia, que nosotros como iglesia, como creyentes, nos apartemos del Señor y caigamos en la gran mentira del diablo. Pero la palabra del Señor dice algo poderoso, versículo 32, dice la palabra del Señor: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirme a tus hermanos. Hermanos, tenemos la tentación encima, tenemos el pecado encima, tenemos a Satanás encima, ahí acosándonos, pero esa es la palabra de Dios, que el Señor ha rogado por nosotros, por cada uno de nosotros. El Señor ha rogado, el Señor ha intercedido por tu nombre, por tu nombre propio. Él ha intercedido ante el Padre. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. Y una vez que nosotros nos restauremos de esa situación, de esa caída, nuestro testimonio va a levantar a los demás hermanos. Esa es la palabra de Dios. Entonces, si vamos a permanecer como hasta el momentico nos tiene el diablo, hermanos, ¿qué testimonio estamos dando? Que somos una iglesia muerta, que el Señor no existe, que la palabra de Dios es mentira, y todo lo que además quieran escuchar que se inventa la gente. Pero como iglesia no podemos seguir y permitir que el diablo nos siga zarandeando, hermanos. Nuevamente, hagamos este ejercicio anterior, pero cambiemos el nombre a quien va dirigido y coloquemos, hermanos, del versículo 32, y coloquemos el nombre de la iglesia. Dice así el versículo 32: pero yo he orado por ti, iglesia. Yo he orado por ti, iglesia. Escuchemos, oigamos, retengamos y creamos lo que la palabra dice. Yo he orado por ti, iglesia, que tu fe no falte. Mas cuando, iglesia, tú te levantes de donde estás, tu testimonio va a ser para levantar a las demás personas. Amén. Cambia nuevamente el nombre. Yo he rogado por ti, y coloca tu nombre propio. Y entiende y créelo que Dios ha orado por ti y por mí. Él conoce nuestra situación, conoce nuestra debilidad, conoce nuestro problema, y por eso es que Él ha orado por nosotros. Y dice que una vez que volvamos, Él dice que nos va a afianzar donde estamos, hermanos. Crean que el Señor cree más en nosotros que lo que nosotros mismos creemos de nosotros. Por algo Él dice que cuando volvamos, confirmaremos a nuestros hermanos. Él está dando la palabra y creyendo y confirmando lo que está diciendo. Nosotros somos los que no queremos escuchar la palabra. Nosotros nos sentimos caídos, derrotados, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y no nos levantamos. ¿Por qué? Porque le creemos más al diablo que a la palabra del Señor. El Señor dice que yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que te levantes, una vez que salgas de donde estás, una vez que te quite la mentira, una vez de que te levante el ánimo, una vez de que te saque el chisme, una vez de que te coloque en el tiempo preciso y en el lugar preciso que tienes que ir a asistir a escuchar la palabra de Dios, una vez que entienda la prioridad de las cosas, en ese momento el Señor dice que nos va a mostrar al mundo para que el mundo se levante por nuestro testimonio, hermanos. El Señor está confirmando que Él cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos, hermanos. Ahora, para terminar, y ya sabiendo esto lo que la palabra dice, porque no lo digo yo, está en la palabra de Dios, los versículos están ahí por encima a llegar y escudriñarlos. Esa es una tarea de ustedes. No todo lo que se diga en el altar, en el púlpito, es verdad. Ustedes tienen que ir a la palabra de Dios y confrontar si lo que yo estoy diciendo es verdad, porque yo puedo tener errores. Y hermanos, le agradezco que si algún día encuentran un error o una equivocación o un malentendido, me lo digan. Y mi obligación es volver a entender, a explicar. Y si estoy en el error, pedir perdón. Pero la palabra de Dios nos está diciendo eso. Satanás está zarandeando la iglesia. Satanás está zarandeando la vida de cada creyente. Pero ya, hermanos, sabiendo esto, sabiendo lo que tenemos nosotros, sabiendo lo que está pasando,
Yo quiero, hermanos, que entendamos, hermanos, que nuestro testimonio puede salvar las almas que están perdiendo. No yo ni tú, sino tu testimonio, gracias a lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, para terminar, ya sabiendo esto, hermanos, es necesario que nos hagamos una pregunta. ¿Hasta cuándo pretendemos permitir que Satanás nos siga zarandeando? Yo quiero preguntarte a ti, ¿hasta cuánto tiempo más tú vas a estar ahí encaramado encima de esa zaranda? ¿Cuándo pensamos o cuándo piensas bajarte esa zaranda? Hermanos, es hora que como iglesia y como creyentes entendamos que Satanás es el padre de la mentira y está zarandeando a los creyentes y a la iglesia. Y si nosotros seguimos creyéndole en una actitud, créanme que va a acabar con la iglesia y con nosotros. Por eso, hermanos, es nuestra afán. Todos los miércoles yo pido a la iglesia, oremos por la iglesia universal. Oremos por la iglesia universal, para que el Señor abra los ojos y los ojos espirituales, no solamente del pastor, sino de toda la congregación. Porque es que no es el pastor, es toda la congregación que tiene que tener los ojos abiertos y los oídos destapados. ¿Para qué? Para entender y ver lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor está moviéndose, dónde se está moviendo Dios para nosotros unirnos a Él. Hermanos, como congregación, como mi lugar seguro, yo quiero que hoy nos comprometamos, hermanos, a que nuestra oración sea primordialmente por la iglesia universal. Porque cuando la iglesia se acabe, todo se va a acabar. El problema no es de asistencia. El problema es de que si deja de existir, comienzan a dejar a un lado todas las prácticas espirituales y toda la palabra de Dios la van a pisotear. Entonces, hermanos, el Señor me habló a mí con este versículo. Y yo pienso que a más de uno hoy se nos ha hablado. Y yo pienso, hermanos, que la realidad que está en la iglesia de hoy, exactamente la encontramos nosotros en el libro de Juan, capítulo 22, versículos 31 y 32. Llegue a su casa, estúdielo, pídele a Dios que le revele y oren. Oren por la iglesia. Lucas 22, del 31 al 32. Pero será bueno leer todo Lucas 22, versículo 34, para que sepan más o menos y comprendamos lo que está sucediendo en ese momento. Vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, te damos gracias, Dios de los cielos, Señor, por este momento, Señor.